Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué placer acompañarlos el día de hoy hablando de un tema que convoca muchísimo interés, sobre todo porque en la última etapa del Ecuador, sobre todo tras las reformas implementadas en el COIP, quizás muchos de los ecuatorianos empezaron a relacionarse con un hecho que ocurría desde hace muchísimo tiempo, pero que la legislación lo incorporaba con una modificación especial y que además nos permite a todos los ecuatorianos visibilizar un problema de violencia que debe llamarnos la atención. Vamos a hablar del femicidio. Y para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Gina Gómez de la Torre. Ella es profesora universitaria. Además, también fiscal de la Nación, ha realizado cursos de derechos humanos, ha realizado la judicialización de los delitos de lesa humanidad, graves violaciones de los derechos humanos, cursos de género, de dictarlos y obviamente de proveernos de toda esta información a través de esta charla. Y yo quiero agradecer muchísimo su presencia, doctora, porque entiendo que, dada su práctica, habrá estado relacionada hace mucho tiempo y mucho antes de que el COIP lo titulara como femicidio, con la violencia de género que se ha dado en nuestro país. Pero, ¿por qué la necesidad de, en principio, aclarando a nuestra audiencia, de señalar la existencia de este delito? Bienvenida. Buenos días. Un gusto estar aquí. Bueno, el problema de violencia es muy antiguo. Y es un problema que se va dando desde tiempo atrás, cuando yo era más joven. Teníamos, por ejemplo, que nadie podía denunciar hombre contra mujer, problemas de violencia. Había en las comisarías, pero no podían denunciar. La esposa al marido o el hijo al papá, no se podía. Entonces tenían que acudir a un tercero. Y en ese tiempo aparentaba como que no había un problema de violencia. Luego, cuando se da la ley 103, en la que en el año de 1995, si no me equivoco, todas las organizaciones de mujeres decidieron que debía ya salir una ley contra la violencia a la mujer. Yo estaba en ese tiempo en la Comisión de lo Laboral y Social y en efecto se dio la ley. Y cuando aparece la ley, comienzan a aparecer denuncias y denuncias y denuncias y ya teníamos números y con los números teníamos estadísticas. Se empezaba a visibilizar un problema que existía. Que existía y que aparentemente no había. Y al haber las denuncias y al haber tanto número, entonces comienzan a notar que era un problema profundo, grave, enraizado dentro de la sociedad. Y bueno, una vez que ya teníamos estadísticas muy fuertes, que en un mes ya se den 1000 denuncias, ¿qué está pasando? Entonces comienzan ya a darse políticas públicas para poder, uno, prevenir el problema, dos, tratar de combatir el problema. Y bueno, eso mismo está pasando con lo que es el femicidio. Era un problema que venía de mucho rato atrás y que como se lo asimilaba como un delito común, un delito de muerte nada más, entonces se mantenía igual. No se sabía que había femicidios, que había un problema de violencia intrafamiliar, que había problemas que terminaban el proceso de violencia en muerte. Pero en este momento que ya se da como femicidio, nos damos cuenta que los números crecen y que hasta este momento, hasta la semana anterior, estábamos en 67 casos, lo cual es gravísimo. Pero nos muestra que existe un problema serio de violencia enraizada contra la mujer, que es un problema social, estructural, y que tenemos que plantearlo desde la investigación como femicidio. La violencia intrafamiliar es un hecho que se ha visto, y no solo en este país, lo vemos en una gran cantidad, lastimosamente, de países de la región. ¿Por qué esta diferenciación entre la violencia intrafamiliar, esta violencia de género, y el femicidio puede proveer a la legislación, no sé,
o a las propias organizaciones de defensa de las mujeres de una herramienta necesaria? ¿Por qué se hace necesario visibilizar un problema de violencia exclusivamente contra la mujer? ¿No deberíamos rechazar más bien en concepto general todo lo que implica una violencia contra cualquier ser humano? Sí, hay violencia y violencia. Ya. Una cosa es el delito común. El día de mañana cruzo la calle, me asaltan y por asaltarme me matan. Común. Soy parte de una estadística de un delito común. Pero es muy distinto que por un proceso de violencia el día de mañana yo muera. O que por una forma en que manejan el sistema de considerar la violencia, el día de mañana tengamos más víctimas que sean por femicidio. ¿Cuál es la distancia en esto? Estuvimos hace unos meses en una conferencia de Marcela Lagarde que era muy interesante. Primero ella decía, lo que no tiene un nombre no existe. Y ella aparentemente sería la que inventó el nombre de femicidio. Ella daba a su vez el origen en otras dos investigadoras. Ella es antropóloga feminista. Y decía, el femicidio no tenía nombre. Y en el caso de México, por ejemplo, ocurrían todo el tiempo en el estado de Guerrero. Una muerte, otra muerte, otra muerte. Y ya llegaron como a las 2000 muertes y no había una política de Estado para investigar, menos para sancionar y peor para resarcir. Pero no tenía nombre, eran homicidios, eran asesinatos. Pero el momento en que ya se dan cuenta además, que esta muerte se producía porque socialmente era aceptado y además era estigmatizada. Ejemplo, iba la policía a investigar un caso de una desaparecida, la encontraban violada. Es que ha de haber salido de noche. Es que posiblemente por lo que usó la minifalda. Y eliminaban la posibilidad de investigación, que es una obligación estatal. O sea, ¿existió de por medio una justificación que pueda invalidar un proceso de investigación? Estamos hablando de una muerte. Estamos hablando de una muerte más allá de si se fuese un hombre o una mujer. Pero eso ocurría. O sea, no era lo mismo que maten a alguien y aquí decían, no, es que ella era la culpable de su propia muerte. Porque era su condición de mujer y porque en su condición de mujer el pensamiento patriarcal establecía que debía estar de cierta forma, en cierta manera y a ciertas horas. Entonces, eso había que romper. Y eso sucede en México cuando ya se da la investigación en el caso Algodoneras, donde el fallo de Corte Interamericana dijo, lo siento, pero ustedes no investigan, no tienen políticas, no tienen protocolo, no se manejan. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con Procuraduría? Entonces, ¿qué sucede? Se da el fallo Algodoneras y entendamos algo, los fallos de Corte Interamericana son vinculantes para todos quienes somos parte del sistema. Por lo tanto, para el Ecuador también. Y aquí no teníamos el delito de femicidio y le involucran ya en el COIP. ¿Ya? Entonces, el momento en el que el COIP tenemos, nos viene también una nueva situación en el caso de nosotros los fiscales. ¿Cómo investigamos un femicidio? Y vamos a ir arribando en estos procesos de capacitación que entiendo yo, ustedes habrán tenido que asumirlo también, dada la diferenciación que se hacía entre la investigación de una muerte, cualquiera fuese esta, respecto de un hecho violento en contra de una mujer. Hay una expresión que dice que el femicidio o feminicidio, como usted quiera verlo, se refiere al tipo penal que castiga los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social, cultural, que les ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas. Contexto que, por tanto, las expone a múltiples formas de violencia. Y aquí radica un poco esta división en la que podemos conceptualizar. ¿Qué es lo que ocurría en la dinámica del trabajo que ustedes realizan, en la dinámica de la justicia o en la aplicación de la justicia, cuando habían casos de mujeres que, dada esta subordinación, eran precisamente víctimas de esta violencia, que terminaba en un homicidio? ¿Por qué se manejaba de una manera tan distinta que no se podía llegar a sancionar realmente a quien podría haber sido el autor de aquello? ¿Se puede señalar que había falta de normativa que permite esta sanción? Porque si es que el esposo mataba a la mujer, o si es que en una condición de dos personas que vivían juntos mataban a esta mujer, ¿no se ejercía una verdadera sanción? No.
o sea, se le asumía como un delito común, como un delito de asesinato o de homicidio. Hasta ahí llegaba. No le veían el contexto, no veían el proceso de violencia, no manejaban qué sucedía antes, era algo privado. Entonces, es mucho más fácil, es mucho más fácil una investigación cuando yo tengo un cadáver, sí, murió, sí, fue acuchillado, sí, en un X lugar, ya, punto. Tengo una sentencia, pero es una sentencia de homicidio o de asesinato según las condiciones del tipo penal, ¿ya? Pero hasta ahí nomás. Pero en cambio, ya manejar el otro criterio, ya significaba primero, dentro de los operadores de justicia, como yo sé decir, cambiarnos el chip. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué es lo que se veía? El chip mental. Primero, el chip en derechos humanos. Entender que las mujeres somos sujetos de derechos, por una parte, y el derecho a una vida libre de violencia, por otra parte. Y entender también que estábamos en un proceso de una sociedad patriarcal donde se daban condiciones de poder, de empoderamiento de uno sobre otro, y que eso producía y llegaba en un momento dado a darle la condición de que él podía matarla, usarla como un objeto y eliminarla. Pero en el momento en que estamos hablando de una víctima, usted lo dice, de un cuerpo que está allí, el manejarlo como un homicidio y el manejarlo como un femicidio, ¿discrepa de entender solamente la problemática o es que la consecuencia de cómo se sanciona este acto viene a ser también distinta? Es que la consecuencia es distinta, la pena por femicidio es mucho mayor. Estamos hablando de ¿cuánto? Hasta 34 años a veces, ¿no? Y según algunos casos, por ejemplo, recién hace 15 días hubo una pena bien interesante que se dio en el tribunal, en el que había una concurrencia real de infracciones. El hombre mata a la esposa con 14 puñaladas y mata a los hijos, 2 hijos. Entonces dijeron, aquí hay una concurrencia de infracciones, ¿ya? Lo que hubiera sido solo un solo homicidio y le ponían una sola pena, le pusieron la pena para el femicidio y la pena por asesinato a los niños y llegaron a los 40 años. Esto lo que busca, lo que procura es entender la problemática de la violencia contra la mujer, o estamos creando precedentes para impedir que otros puedan cometer el mismo acto. A ver, no siempre los fallos, las sentencias, es complejo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces le hacemos grande el asunto, se consiguió 34 años, se consiguió 40 años, y decimos, eso llegará a las personas para hacerles entender que no deben volver a hacerlo, que no pueden hacerlo, que deben tener cuidado de hacerlo. Vean, les espera la cárcel. Es complejo porque no siempre se logra. ¿Pero eso es lo que se busca? Y esa no, era mi pregunta. Es que no es eso lo que se busca. Lo que se busca es que cuando tenemos una estadística de femicidios, tenemos que establecer políticas ¿para qué? Para prevenir. Eso es lo que establece. O sea, porque yo no entiendo. O sea, es distinto tener una estadística de femicidios que una estadística de homicidios comunes silvestres. Y está clarísimo cuál podría ser la discreción, pero yo no entiendo cuál sería el ánimo de legalizar o de formalizar un hecho de esta naturaleza si no vamos a atacar las causas que motivaron un femicidio. Es decir, a erradicar o a buscar erradicar lo que implica la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. Nada saco yo teniendo estadísticas de cuántos cadáveres de mujeres hay, con cuántos sancionados por femicidio, si no estoy llegando a la base misma de lo que implica la violencia y de cómo erradicar aquello. Es que ese es el punto. Se tenía que no existía. Y ahora ya existe y vemos que existe. Entonces, ¿qué es lo que toca? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo erradicar? O sea, el Estado tiene funciones específicas y tiene obligaciones internacionales. Y una obligación es prevenir. ¿Y cómo prevengo la violencia? Ese es el punto. Claro. ¿Hacia dónde llego? Entonces ahí vienen políticas educativas, políticas sociales. ¿Cómo lograr que esto se prevenga? Pero ahí viene el punto, ¿no? Igual que cuando fue la ley contra la violencia a la mujer, ¿cómo preveníamos? Decían, tenemos primero que evitar el sexismo en la educación, de Pepito patea la pelota, María juega con su muñeca, ¿no? Entonces ya teníamos que encontrar nuevos roles. Ahora, ¿cómo prevenir los procesos de violencia dentro del Estado? Y eso es lo más complejo, porque si un Estado es violento per se, desde arriba hasta abajo es complejo. Entonces,
cómo prevenir todo un proceso de violencia que nace no solo de la educación, sino de un sistema y de una forma cultural, ancestral, en que se ha manejado la violencia contra la mujer. Que viene además también sustentada en nuestras propias acciones. Y me refiero a nuestras, digo, de las propias mujeres. Claro, porque el hecho es que nosotros tenemos una condición androcéntrica incluso en las mismas mujeres. Sí. Eso es una problemática fuerte. Absolutamente de acuerdo. Y muy difícil, además, de contrarrestar, porque si usted le pone a analizar a una mujer posiblemente de edad madura, un hecho de esta naturaleza justificará mucho de las acciones y este tipo de expresiones que usted decía provienen de los hombres, podrán estar ejemplificadas también en el caso de las mujeres. Pero estos cambios sustanciales que se tienen que dar en nuestra concepción, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, pero sobre todo en el ámbito de la convivencia, resultarán ser no solamente que estén como políticas de Estado, sino que además vayan también siendo políticas internas familiares que se manejen en conceptos distintos. ¿Qué hacer en el momento de la prevención? Porque ya nos explicará usted cómo se procede de manera legal, pero en este ámbito de la prevención, ¿qué estiman ustedes que se debería hacer? ¿Cómo deberíamos obrar hombres y mujeres en procura que no se sigan dando casos de esta naturaleza? Bueno, el problema es bien complejo, o sea, no es fácil, porque si tenemos como la célula de la sociedad a la familia, y primero debemos entender a la familia desde distintas ópticas, y no solo con la ley podemos lograrlo, ¿no? Y dentro de la familia, cómo lograr que esta familia esté fuera de un proceso de violencia, cuando estamos en medio de la violencia y es como que la violencia es parte cultural y los roles definidos y muchas cosas se dan dentro de todo esto. El problema de violencia intrafamiliar es muy fuerte, violencia sexual esencialmente. Pero lo que alguna vez me llamaba la atención era, por ejemplo, una vez le preguntaba a un compañero, ¿por qué es que las mujeres permitimos, por qué es lo que seguimos resistiendo violencia? ¿Por qué las víctimas se echan para atrás en las investigaciones de delitos sexuales y no llegan hasta el final contra el agresor? Y mucho tiene que ver esto de los famosos códigos familiares. Es decir, cómo la familia sustenta su imagen ante la sociedad y quiere manejar esa imagen como una familia tipo, una familia que es aceptada, admitida, incluida socialmente, y que eso muchas veces lleva a que la víctima tenga que resistir toda clase de procesos de violencia, y por eso le dicen, eso no es público, eso es privado, eso es de aquí, y dejan que a veces se revictimice la persona, permiten procesos de violencia, admitimos que se regeneren estos y se reconstruyan y se repitan los procesos de violencia. Y eso es lo más complejo. ¿Cómo romper ese esquema? Bueno, estamos viviendo en una conceptualización mixta, ¿no? Todo el tiempo estamos dando estos conceptos mixtos y posiblemente estos mensajes opuestos son los que llevan a que los jóvenes no sepan realmente qué terreno están pisando cuando escuchan una cosa y ven una distinta desde la órbita familiar mismo. Pero estos procesos de educación, ¿usted cree que algo se ha cambiado? ¿Realmente cree que hay un proceso distinto? ¿Que los jóvenes pueden tener una visión al menos algo distante de lo que a nosotros era lo común en el manejo de la violencia intrafamiliar? Bueno, yo veo que ahora se están dando cambios en educación, también se están dando procesos, es que es un proceso. Entendamos que desde que se dio el primer voto a la mujer en ese tiempo era terrible. El día de hoy que ya logremos hablar de femicidio es un avance. Pero es un avance que lo ha hecho ¿quién? Las organizaciones de mujeres, el pensamiento feminista, lo que vamos llevando, lo que vamos luchando, lo que vamos tratando de aportar en el día a día, desde cada... ¿No hay una negativación social respecto a lo que es el femicidio? Yo he escuchado a muchas mujeres cuando uno se les encara la posibilidad de defender una postura de feminista, dice, yo no soy feminista. Es decir, esta negatividad que existe respecto al precedente de defender los derechos, no creo que sea un avance necesariamente. Bueno, yo a mí, por ejemplo, alguna vez me calificaron de feminazi. Sí, ese sí es un concepto. Me dijeron de una feminazi porque yo hablaba de derechos. Y yo creo que los derechos no solo hay que hablarlos, hay que practicarlos, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer desde el trabajo y desde el hogar. Yo tengo hijos varones.
y no quiero establecer roles predeterminados para mi familia política que algún rato vendrá, ¿no? O que mi hijo, le digo, a ver, vente acá, Nico, y pela la papa conmigo, y él pela la papa, ¿ya? Quiero equidad. Propongo equidad. Lo que digo es debemos tener equidad y no violencia, ¿ya? Pero eso, romper ese esquema, incluso dentro del círculo que uno vive, del mismo trabajo en que uno está, romper esquemas es difícil, porque es más complejo. Investigar un femicidio es más difícil que investigar un homicidio. Para mí sería facilito, tengo el muerto, tengo el... ya, se acabó, eso es todo. Y me lleva menos tiempo, menos esfuerzo, menos trabajo que manejarme una pericia de contexto, una pericia que le hagan una autopsia psicológica, que tengo que buscarle al perito, es doble trabajo. Pero ¿qué es lo que me lleva a eso? Si yo consigo una sentencia de femicidio, tengo un número más, tengo una demostración más. Pero el punto también es que a veces me pongo a pensar, ¿qué he ganado con la sentencia de femicidio? Si a veces es una lucha contra el mundo, ¿verdad? Cuando vamos a las audiencias de flagrancia y planteamos que hay un problema de violencia psicológica, hay jueces que no lo admiten, hay jueces que sí lo admiten. Hay uno que dice, no hay violencia psicológica, no hay flagrancia. Y le digo, sí, hermano, sí hay flagrancia. De hecho, existe. No. Y muchas veces se niegan a dar medidas de amparo, medidas de protección, se niegan. Y luego, a veces con las mismas medidas les van y las matan. Entonces digo, ¿de qué me sirve yo lucirme con una sentencia de 34 años si la idea es que no vayan a morir más? Claro. La idea es prevenir. Y cuando se logra prevención, comienzan las críticas desde las posiciones patriarcales, ¿no? Desde aquellos que dicen, no, ¿cómo? A las mujeres están dando mucho. No, a las mujeres les están, ¿cómo es posible? Y tenemos eso también. Entonces, es cambios desde todo marco, desde todo aspecto, desde uno mismo, desde la familia, desde el trabajo. Es complejo. Una lucha que recién empieza. Y está empezando. Ahora, es claro, y hemos tratado tan solo de visibilizar un poco la problemática que se puede observar en su casa, que se puede observar en su entorno posiblemente, y lo que estamos observando ahora mismo en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa porque queremos regresar ya para establecer cuáles son los caminos legales que se deben dar. Si bien la doctora en algo nos anticipaba respecto del proceso de investigación, muchos de los procesos serán distintos respecto de lo que es un homicidio a lo que nos convoca el día de hoy. Estamos hablando del femicidio. Volvemos. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Continuamos y muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que usted nos puede sintonizar a través de nuestras estaciones Democracia 920 AM. Lo puede hacer también en nuestro canal YouTube Democracia TV. Gracias, por cierto, al Colegio de Abogados de Pichincha, que siempre nos permite contar con un profesional, una profesional de altísimo nivel para destacar estas temáticas que nos resultan ser de tanta importancia, sobre todo para conocer y defender nuestros derechos. Hablando de femicidio, el día de hoy nos acompaña, y yo quiero agradecer la concurrencia de la doctora Gina Ceballos. Ella es, como lo decíamos, Gina Gómez de la Torre, que ella es ahora mismo fiscal de la Nación, pero ha realizado actividades en distintos sectores y ha tenido también una amplísima formación académica. Doctora, decíamos nosotros, este proceso que ya en la práctica que a ustedes les corresponde llevar, a usted como fiscal posiblemente, tiene otros caminos, tiene quizás, y usted nos anticipaba, procesos mucho más dilatados, quizás demoras que resulten ser necesarias en este ánimo de encontrar las verdaderas causas que llevaron a la muerte de una mujer. ¿Qué es lo que primero pasa en el momento en que existe un antecedente? Y vámonos hacia la violencia. Una mujer que es ahora mismo agredida, que está siendo víctima de agresión de parte de la pareja con la que vive, quizás de una persona que está en su entorno más cercano, en su trabajo. ¿Cómo debería proceder? ¿Qué debería hacer para evitar llegar a esto que nos convoca hoy? Bueno, lo primero es que tenemos que entender qué significa el círculo de violencia. Entonces, entendiendo el círculo de violencia, una mujer que esté en un proceso de violencia va a entender también que puede ser víctima de un femicidio. ¿Y qué es el círculo de violencia? El círculo de violencia implica un grado de violencia de parte de la pareja hacia la persona, generalmente la mujer,
lo más la mujer. Y luego viene un arrepentimiento, un yo voy a cambiar, llega la luna de miel, nuevamente todo muy bonito y nuevamente recae. Y es un proceso que se va dando cada vez más fuerte y más profundo, cada vez, hasta que termine en la muerte. Termina en la muerte. ¿Es irremediable? Es irremediable, termina en la muerte. Qué información tan dolorosa y tan triste. Muchas mujeres podrán decir, justificando lo injustificable, pero de alguna manera esa es parte de esta formación lamentable en la que se ha desarrollado un gran número de compatriotas. Es que él sí va a cambiar, es que esto sí va a tener remedio, es que no me había tratado mal antes, es que es solamente cuando toma, es que... Y en esta serie de justificativos, lo que intentamos es no asumir que podríamos ser víctimas de la muerte. Y sobre todo, como viene esto de la luna de miel y viene el proceso de arrepentimiento, nosotros, las mujeres, muchas de las ocasiones pensamos que en efecto se va a dar, hasta cuando viene el nuevo evento. Entonces, entender primero que existe un proceso de violencia, que es el ciclo de violencia, es una de las cosas que nosotros debemos probar. Y esta prueba del ciclo de violencia la tenemos muchas veces los fiscales en una forma en que cuando la persona sí ha denunciado, bueno, tenemos el elemento de la denuncia, o que se presentó, o que tenía medidas, pero muchas veces no denuncian y llega la muerte. Entonces, en todos los estratos sociales podemos evidenciar este círculo de violencia. En todos, porque es un problema estructural. No es un problema de pobreza o de riqueza, es un problema estructural. Que parte con ciertas condiciones de valoración de este individuo que puede estar inmerso en el proceso, tiene ciertas condiciones, y yo entiendo, ustedes harán estudios de carácter psicológico también como para determinar qué motivó, o ahora mismo me lo estoy inventando, pero ¿es que realmente hay algún nivel, un estereotipo que pueda determinar qué clase de hombre es el que está inmerso en un proceso de estos? Bueno, el agresor usualmente se presenta muy dulce, conquista, él es así, pero luego viene en todo nivel, alto, medio, bajo, el que fuere. Viene el agresor con situaciones como eliminarle la posibilidad de que tenga una vida social, le quiere tener de una forma determinada, sin que se pinte, sin que se vista de cierta forma, que él considera que puede ser nociva. Evita que se lleve con otras personas, le acusa a la víctima de que es la causante de que él sea el que le dé el proceso de violencia. Es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto y por eso yo te hice esto. ¿Y qué se debe entender también de este entorno social? ¿Cuál es, digamos, para una descripción mucho más lógica, cómo debería ser este entorno familiar, este entorno de hogar, de esta persona violenta? ¿Puede ser que venga desde un antecedente de violencia? ¿Puede ser que cuáles son las cosas que ustedes observan? Yo he visto que en un 90% de los casos ellos recrean y repiten el proceso de violencia que vivieron, pero que justificaban porque era su madre sacrificada, que en honor a sus hijos y por el matrimonio lo resistía. ¿Ya? Pero ahora estamos en un proceso en que las mujeres ya estamos en otras condiciones económicas, de participación en la sociedad, y que a veces logran que primero ellas no repunten en relación a ellos tienen que mantener el empoderamiento y por eso tratan de impedir que estudie, que continúe, que avance, eso por una parte, y luego quieren tener un reflejo de lo que debería ser la mujer para ellos. Y limitan todo lo que ella pueda tener en sus capacidades, en todo lo que ella pueda avanzar. Eso es lo que buscan siempre. Luego viene el proceso de evitar que ella sea superior a él en algún aspecto. No permiten eso. Tratan de que no estudie, de cómo vas a ir al curso, pero ¿cómo vas a hacer este seminario? No puedes hacer eso. Yo no te permito. Claro, vimos recientemente un caso en el que 2 elementos de la Policía Nacional, la mujer terminaba siendo víctima precisamente de su pareja. Y uno se pone a pensar, quizás en estos ideales que nos ponemos,
posiblemente tenía la posibilidad de defenderse frente a una agresión y resulta que fue víctima mortal también de un hecho de esta naturaleza. ¿Qué es lo que debe motivar a una mujer, sobre todo a una mujer que está atravesando ahora mismo violencia, a ponerle un alto? ¿Qué debería hacer? ¿Hacia dónde debería concurrir? ¿Cuáles son las opciones reales que tiene? Porque usted un momento antes me decía, y puede ser que en el historial de violencia que haya tenido esta pareja, esta persona ya sacó una boleta de auxilio, ya fue. Y sin embargo, eso no fue un proceso suficiente como para detener la violencia y llegar a la muerte. Es que ese es el punto. De inicio, toda mujer debe detener la violencia. Apenas empieza el proceso, debe detener. O sea, no debe crear primero lo que se suele crear, que es una dependencia. Que ya rompe el esquema del amor y crea dependencia, que es como la droga, ¿no? Necesito esos 5 minutos de dulzura que me da para aguantar toda una vida de violencia. Es como la droga igual. Para empezar, de entrada, romper el proceso. Pero además entender que está en un proceso de violencia. ¿Y eso cómo se hace? Cuando ya siente que está en un proceso de violencia, que él es violento, que le ha pegado, claro, que le ha ofendido. La racionalidad es obvia, ¿no? Que la respuesta es obvia, pero digo, si una mujer está inmersa, usted nos decía, y además es observable también en la condición social, que muchas personas dicen, es que sí, porque lo que pasa es que, y claro, en esta justificación no asumimos que hay un hecho violento. Es solo una besita, es 2 besitas. Y luego siguen más. Pero a veces, por ejemplo, no le hacen violencia física. Ya dicen, no te voy a violentar físicamente. Pero viene la segunda parte, la violencia psicológica, que es muy fuerte. La desestimación hacia ella, estás fea, no me sirves para la cama, ni para eso estás, eres una tonta. Tus hijos son unos, como que son hijos de ella, ¿no? Son unos tontos y cosas que le duele a la mujer y que le van mermando internamente. Entonces también es un proceso de violencia que debe entender que también tiene su desarrollo y que llega a un final. El problema, generalmente el femicidio se llega cuando el hombre ya va captando que ella ha tomado una decisión. Como que está llegando al final. Como que llega y dice, ¿sabes qué? Ya no, entonces no, o eres mía o no eres de nadie. O eres mi objeto o te destruyo. Yo tengo que mostrarte mi poder. ¿Y cómo ya en su tarea, doctora, empieza una investigación de esta naturaleza? ¿Qué logran demostrar? ¿Hacia dónde arriban sus investigaciones? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Cuando ya tenemos, en efecto, la persona victimada, ya. Entonces tenemos que diferenciar las circunstancias, las condiciones en las que está la víctima, ¿no? A veces está violada, a veces está... Recientemente levantamos un cadáver de una señora de cierta edad, 54 años. Le había victimado su marido ahorcándola, ella estaba desnuda, la había violado, le había ahorcado, le había golpeado y la mató. ¿Ya? Entonces, ahí tengo elementos suficientes para ya tener un delito, obviamente que sería un asesinato. Pero después veíamos un contexto de violencia muy fuerte. Descríbanos, doctora. Habían hijos que tenían un problema de cretinismo. Y los niños, no eran tan niños, ya eran semiadolescentes, así. Eran también objeto de violencia de este padre. ¿Ya? Y le obligaba a tener hijos aún en circunstancias en que la señora estaba... sabía que no iban a nacer bien y llegaron a tener 3 hijos. Y la violencia se daba también a todos. Entonces, los vecinos, que nunca faltan, que cuando uno está levantando el cadáver están presentes, claro, decían, él le pegaba, ella gritaba, él le hacía esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que demostrar? Que había un proceso de violencia anterior. Pero ¿esto qué es lo que me da? Estamos haciendo... porque ya se nos dio un protocolo para la investigación, es un protocolo que se utiliza en Latinoamérica para todos los países y que aquí lo hemos aplicado y adecuado para el Ecuador, especialmente mis compañeros de género son los que más utilizan y los de garantías y personas, en el que hacemos lo que se llama la autopsia psicológica. ¿Cómo es? Esto implica que viene un equipo interdisciplinario formado por una trabajadora social y una psicóloga. Y se adentran en el medio en el que vivía la víctima y comienzan a ver qué vivió, qué pasó, cómo fue. ¿A través de entrevistas? Sí, en qué contexto se hizo. Entonces muchos dan a notar
qué pasaba, cómo era la víctima, lo que oían de la violencia, cómo trataba a los niños, a veces violencia económica, no les pasaba para los alimentos, pero les exigía que ella tiene que cumplir y cosas por el estilo. O a veces ellos se desaparecen y asoman de pronto a querer otra vez así, ¿no? Entonces todo esto se va poniendo dentro de un contexto. Ya nos va mostrando un ciclo y proceso de violencia. Eso es la autopsia psicológica. Entonces también se hace una experticia de contexto, saber cómo está este patriarcado enmarcado dentro de esa vida que llevaba esta pareja y cómo era el empoderamiento que él tenía sobre ella y cuál fue el contexto en el que vivían. Entonces esto también nos permite mostrar un femicidio. ¿Esto constituyen pruebas? Sí, pruebas. O sea, más allá de que ya tenemos la muerte, la autopsia, todo eso, estas dos pruebas son esenciales para mostrar el proceso de empoderamiento del agresor sobre la pareja y que eso llevó a darle la muerte a ella. Claro, y desde su área, desde la Fiscalía, investigando aquello, ¿qué podría argumentar el defensor de este ciudadano si usted presenta pruebas de esta naturaleza? Y ya le habrá tocado varios casos. ¿Qué argumentan los defensores? Bueno, en los casos que suelen argumentar, primero siempre niegan. Ellos no han sido. Entonces hay que mostrarles primero que ellos sí han sido. A través de pruebas físicas. A través de pruebas físicas. Generalmente se coge de las uñas, lo que tienen, de lo que se han defendido. Entonces eso es un ADN que nos ayuda. Primero dicen que no han sido. Un caso interesante que fue, pero eso no se lo consideró un femicidio. Sin embargo, lo era en su naturaleza, pero para ese tiempo en que ocurrió era un asesinato. ¿De qué época hablamos? Hace 10 años, el caso Cifuentes, si no me equivoco, ¿no? Este caso era interesante porque, en efecto, este hombre se quería empoderar sobre ella y él era casado, ¿ya? Y ella decidió dejarlo y ahí decidió matarla. Le mata en una panadería con 14 puñaladas. Ahí había un testigo. Pero quien evidenció el proceso de violencia que vivió la chica era su hermana, a la que le comentaba todo lo que él le hacía, lo que él decía que quería darle una vida con él, pero tampoco quería dejar a la esposa y además era violento. Pero en todo esto, él, ¿qué es lo que señaló y que me dejó tan, y creo que a todo el mundo nos dejó? Era que ella me buscaba. Yo, mujeres. Ay, entonces vemos al típico patriarca de yo tengo el acceso a muchas mujeres, soy muy guapo, soy muy lindo. Yo pero aún así, yo tengo que ejercerle poder y yo la mato. Y la mató con 14 puñaladas. En esa época no había todavía. En esa época no había, pero le dieron el máximo de la pena, que fue 25 años por asesinato. Casos difíciles, casos complejos que ustedes han podido observar, que quizás la ciudadanía o la colectividad estamos lejos de conocerlos y que lastimosamente se siguen evidenciando. Determinan que pueden haber tipos de femicidio, hay agravantes en unos casos, ¿se puede demostrar que hay distintas clases de femicidio o el femicidio es uno solo y bajo ese estricto análisis se sanciona? A ver, el femicidio tenemos que entenderlo, hay agravantes constitutivos del tipo penal femicidio. Como por ejemplo. Hacerlo delante de los hijos. ¿Ya? Delante de los hijos producir la muerte de su madre. Uh-huh. Eso es un agravante. Y ahí le ponen el máximo de la pena. No es tan ¿Qué es cuál, por cierto? Si no me equivoco, y no quiero equivocarme, estoy en 34 años. Que lo haga habiendo tenido una relación, cuando tuvo una relación con esa persona. Porque hay también ese tipo de femicidios, por ejemplo, el caso de las chicas argentinas. Eso fue un femicidio, claro. Pero ahí no había una relación. Ahí ellos decidieron que las matan porque son mujeres y decidieron no violarse y ellos se tenían con el derecho de usarlas. Y por eso la mato, por ser mujer, porque son lo de menos y las mataron. Eso es un femicidio también. El caso Sharon, que aparentaba ser un accidente. Y en realidad ya vieron todo el contexto de violencia que vivió la artista y fue famoso el caso. Y ahí fue cuando vino
el ataque y la muerte, y que quiso cubrirla, taparla. Pero todos vieron que había un contexto de violencia hacia ella, y muy fuerte, porque ella era una mujer que relucía en relación a él, Claro, claro. y él tenía que. Entonces se dan ese tipo de casos que aparentan a veces ser otra cosa, pero en realidad son auténticos femicidios. Ahora, lo que tenemos es que también diferenciar femicidio de feminicidio. ¿Hay diferencia? Sí, una diferencia muy fuerte. ¿Cuál es? El femicidio es la muerte a la mujer por un proceso de poder. El feminicidio es cuando el Estado, pese a existir un montón de muertes, no hace nada. El caso de México. A ese ya es un delito internacional y muy fuerte. Entonces ahí tienen que irse contra las personas que del Estado no toman las decisiones, no incrementan protocolos, no hacen nada por investigar, por prevenir, por sancionar y por resarcir. Ahí vienen obligaciones estatales. Entonces esa es la diferencia de feminicidio. Claro, y lo que nosotros entendemos ahora mismo es que esto puede venir desde la órbita del Estado como puede venir desde la órbita familiar o peor aún, ¿no? De esta pareja con la cual uno asume, se ha formado y se ha consolidado la unión para establecer una dinámica absolutamente distinta. ¿Los ecuatorianos somos violentos per se, doctora? Parecería. Porque le digo esto porque en ocasiones, y uno lamentablemente llega a escuchar conceptos como estos que usted decía, que el hombre dice, posiblemente porque está con la falda corta, posiblemente porque salió a una hora inadecuada, ¿qué hacía en esto? Pero no es exclusivo de los hombres. La respuesta viene socialmente aceptada. Hombres y mujeres pueden cuestionar la idoneidad o la pulcritud, la rectitud, la moralidad de una mujer como si ese fuese justificativo de que se aplique o no se aplique justicia y de que se aplique o no se aplique violencia. Por eso le digo yo, los ecuatorianos o los y las, para unificar un poco el criterio, ¿somos violentos? Es preocupante que hay un inmerso dentro de la sociedad una semilla de violencia. Y la violencia a veces la sentimos en cosas que aparentemente no son simples. Cojo un taxi, se le cruza a alguien, Así es. explotan. Está manejando una mujer, ándate a la cocina. Es una forma de darle violencia. El acoso. Está caminando una mujer por la calle, buenota, guapa, ve. Claro, claro, y si no suben de tono. Es violencia. Es violencia que está inmersa y que la naturalizamos. Y el problema es cuando la naturalizamos. Pero vamos naturalizando las cosas también en el quehacer diario. Aquello de los roles que usted decía, aquello de las asignaciones en los trabajos, aquello de que a una mujer le paguen menos que a un hombre por el mismo ejercicio laboral. Todas estas cosas es la naturalización de la violencia. ¿Cómo erradicar entonces un problema de esa naturaleza? Porque a usted le toca asumir la defensa y posiblemente la investigación de casos concretos de muerte de la mujer. Pero no siempre llegan, y Dios bendito, no siempre llegan a ese nivel. Hay violencia permanente en todo el quehacer. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos obrar? Como para finalizar esta entrevista, doctora, ¿qué cambios hay que hacer desde la misma concepción de lo que es la mujer en la sociedad para no naturalizar esta violencia que puede ser intelectual, emocional, física, psicológica, sexual, y Dios no quiera física para llegar a la muerte? Yo creo que tenemos que replantearnos como sociedad. Tenemos que replantearnos como Estado, como familia, como personas. Qué largo camino, pero... Es largo, pero no imposible. Se empezó desde el primer voto a la mujer. Hemos llegado y ahora hay mujeres fiscales, hay mujeres juezas, pero no hemos terminado. Hay que replantearnos. O sea, desde nuestro medio, o sea, yo no creo en los cambios absolutos, sino desde mi cambio. Yo comienzo conmigo y qué doy al resto y qué voy a hacer con el resto. Tengo 2 hijos que son mi semilla para que ese replanteamiento se refleje en ellos, que ellos vivan una vida libre de violencia y que entiendan que cuando van a seguir su vida, tuvieron una madre que consideraba que no había que proceder con violencia dentro de la familia, en el contexto de su trabajo. Y los medios, usted es una comunicadora, con más razón está dándole a este asunto con más fuerza para que llegue a más personas. Y eso nos pone en una situación en que nosotros somos los que tenemos que cambiar desde adentro y dar cambios a los demás, mostrar cambios.
A veces da miedo, pero los cambios son los que nos permiten avanzar, los que nos van a llevar más lejos, los que van a tratar de que este proceso de violencia termine. No voy a lograr tal vez en mucha gente cambios, pero sí puedo irradiar cambios. Claro, y eso decir, exponenciarlo geométricamente. Sí. Es indiscutible. Nosotros estamos llegando hacia el final de nuestro espacio. Agradecerle a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Gina Gómez de la Torre, pero sobre todo, y ojalá este programa le haya servido a usted para entender un poco más qué es lo que está ocurriendo. A veces cuando vemos en los medios de comunicación, le sancionaron con 34 años, uno se pone a pensar, es toda una vida. Y hasta puede llegar a, no sé, condolernos la situación de la persona que está ahora mismo encarcelada por 34 años. No nos damos cuenta de lo que habrá ocurrido previo a esa sanción. Ojalá y nosotros lleguemos a un momento dado a evitar tener que difundir noticias de esta naturaleza y no ver lastimosamente como testigos callados que una nueva mujer murió en manos de la violencia de un hombre. Estas condiciones misóginas de muchos, de estas actitudes machistas, como decíamos antes, que nos han llevado a tener que defendernos frente a la muerte y optar por la vida, nos lleva a hacer solamente una reflexión. ¿Usted qué hace para evitar la violencia, como bien lo dice la doctora, en su vida, en su hogar, en su trabajo, ojalá en la sociedad? Nos vemos el próximo miércoles.